Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lanceros Televisión. Hoy vamos a hablar de la memoria de Lanzarote y de la memoria de los jueves. En la tercera edición, este conjunto de, bueno, a veces son conferencias y son temas a veces monográficos y en los que en este caso comienzan este mismo jueves y vamos a hablar con uno de sus protagonistas, con el protagonista de en esta ocasión, que es el historiador Mario Ferrer, habitual también, ha sido compañero de la casa también, colaborador. Y en este caso, bueno, pues indaga un poco en la figura del nodo, la relación que ha tenido el nodo, me corregiría luego porque eran noticiarios y documentales o algo así, con Lanzarote. Bueno, vamos a ver imágenes casi primitivas y la verdad que, lo decía Mario, de un valor importantísimo historiográfico, porque la verdad que eran los únicos que podían grabar en aquellos momentos. Y vamos a analizar un poco qué es lo que se va a exponer y también esas imágenes que tenemos de todo, desde César Manrique, desde La Graciosa, de visitas de Franco, en fin, vamos en este caso a saludar a Mario Ferrer. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, encantado de estar con ustedes y para mí es un placer hablar de historia de Lanzarote, que me encanta, y estar colaborando con el Cabildo, con este proyecto que yo creo que es muy interesante para conocer muchos aspectos. Y además son charlas, conferencias, yo creo que muy entretenidas porque tienen un componente visual siempre, sobre todo dedicado al tema fotográfico, audiovisual, y en mi caso pues fue el Nodo, que es un documento a veces muy politizado, pero muy interesante para usarlo como fuente histórica, obviamente. Claro. Para la gente que no lo sepa, cuenta un poco cuál es la dinámica, ¿no? Son todos los jueves, qué horarios tienen, dónde se celebrarían y cuáles van a ser los cuatro temas. Pues empezamos este jueves, 15 de enero, ya es la tercera edición, se llama Memoria de los Jueves, suele ser en enero y febrero, con material, charlas, ponencias que tienen que ver muy poco con la actividad que desarrolla durante todo el año Memoria Digital de Lanzarote, que es un proyecto, bueno, una iniciativa que ya tiene pues casi 20 años con el Cabildo y que se fragua todo en la página memorialanzarote.com, hay material. Entonces en el día a día pues suelen aparecer colecciones, suelen aparecer estudios y se suele pues ir preparando durante el año un ciclo de conferencias para que aparte de ese apartado más digital también la gente tenga el placer y la experiencia de una charla que exponga diferentes cosas, ¿no? Y este caso, este año se va a hablar, primera charla estoy yo sobre los nodos en Lanzarote, hay otra sobre la memoria rockera, que además participa también otro compañero de la casa, como fue José María de Paz, una mesa redonda sobre los documentos que hay sobre la historia del rock en la isla, hay otro sobre cine con Saúl Rojas, entonces siempre suele ser ese tipo de ponencia, todos los jueves a las 7 en la Sala Saramago, aquí en la Plazuela. Esta iniciativa del Cabildo que es gratuita y yo creo que lo único que hay que registrarse, me parece, pero que no, la entrada es gratuita y todo el mundo se puede acercar y además es muy recomendable por eso, por la variedad y la amenidad que tienen estas conferencias, ¿no? Claro, de hecho, pues por lo mismo que estás tú diciendo, creo que es una gran entrevista, está en el sentido de que tenemos y nos ha facilitado algunos de los documentos. Vamos, si quieres, nuestra compañera Josefina, vamos a ir comentando casi cronológicamente. Sí. Vamos a ir viendo, porque, por ejemplo, el primero, ¿a qué año se remonta? Y es una visita de Carrero Blanco. Sí, bueno, Nodo se queda en el año 43 y el primer grabación es del año 47, que suele ser pues la temática que es sobre todo las primeras 2 décadas, suele ser sobre todo visitas de ministros o de autoridades del régimen que se acercan a ver lo que sucede. Bueno, normalmente es una gira por Canarias y siempre suele ser a inaugurar algo o ver algo. En este caso, el primero fue Carrero Blanco, una figura que todavía no era ministro, pero que luego fue cogiendo mucho poder. ¿Y en calidad de qué viene? Si no me equivoco, déjame que era el subsecretario de la presidencia del gobierno. Hace un paseo por las islas. Sí, un representante del gobierno. Suele ser muchas veces eso, un paseo por las islas, pasa por Fuerteventura, por Gran Canaria y también pasa por Lanzarote. ¿Y aquí fue La Graciosa? Sí, en este caso tiene yo creo que 2 cosas llamativas. Este personaje que vemos en las imágenes, que como cuentan en el audio, es supuestamente el primer habitante que tuvo la isla. Y yo no sé si, porque ahí ya se ve bastante ayudito, pero La Graciosa está más o menos poblada en 1880 de forma fija. Entonces puede ser que fuera el hijo de los primeros, uno de los primeros tal. Y luego otra localización que aparece mucho en los nodos desde el principio, que es las Montañas del Fuego. Siempre les gustó, ¿no? Les gustaba. Sí, el camello y la Montaña del Fuego en realidad es el gran emblema de la isla afuera. Y también hay que tener en cuenta que Nodo, y igual lo iremos explicando poco a poco, estamos en los años 40, una época muy dura, y el nodo sobre todo es una herramienta de propaganda y lo que hace pues muchas veces es también recurrir a una visión un poco escapista de la realidad. Entonces hay cosas curiosas, exóticas y claro, la visita a Lanzarote, pues las Montañas del Fuego llamaban mucho la atención, el camello, siempre esa estampa como muy curiosa que a la gente bueno, y a la gente que viene de Madrid pues le llamaba la atención, que en este caso por los nodos así estaban. Bueno, y estamos viviendo la iglesia de San Ginés en los años esos, ¿no?
post-guerra civil. Sí, esa primera etapa, que también es interesante, pues recordar que Nodo es un poco el brazo audiovisual de la campaña de propaganda del régimen, ¿no? Y en este caso estamos viendo un antecedente de Nodo. Nodo se queda en el año 43, pero esta pieza es del año 41, pero creado también por la Homs, por Falange, que es un poco quien va a dirigir la política audiovisual informativa de ese momento. Todo esto también hay que enmarcarlo dentro del cine informativo, es decir, hasta que la televisión no empieza a tener un auge más potente, el cine internacionalmente se dirige también, tiene un apartado como más informativo. Están pues ejemplos muy clásicos como el de Pathé News francés o la BBC inglesa, que retransmiten pues la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, dan muchos datos, aunque el modelo de Nodos más bien tiene que ver con países, claro, similares ideológicamente, que es el noticiario que tiene Mussolini en Italia, el alemán, la época de Hitler y también en Portugal. Y eso todo un noticiario que lo que pretende es dar propaganda del nodo, ¿no? Y luego, pues ya mucho más adelante tenemos otras piezas como esta que estamos viendo, que ya son más turísticas, más de otro tipo. En color, ¿no? En color. Pero sobre todo, yo creo que el valor que tiene esta primera etapa, entre los años 40 y 50, es que, bueno, como también tú has estudiado un poco, no hay muchas grabaciones audiovisuales en ese momento. El cine todavía en Canarias, en Lanzarote, está muy poco desarrollado y tenemos imágenes como esta, por ejemplo, La Montaña del Fuego, previa a la creación del Restaurante El Diablo, que es lo que se hacía. Entonces, las pocas imágenes que tenemos, no hay mucho grabado de los años 40, 50, a principios de los 60, pero tienen mucho valor en la parte del nodo, que lo que vamos a ver este jueves y lo que hemos estudiado sobre todo es la parte de los noticiarios. Nodo es noticiarios documentales españoles. La gran pieza era el nodo, que son los noticiarios de 10 minutos, 8 minutos que se ponían obligatoriamente antes del cine. Claro, porque la gente sobre todo socializaba mucho yendo al cine. El cine una vez a la semana, en una vía de escape y tal y cual. Y antes de la película se proyectaba el noticiario, que contaba pues las novedades de tal y cual. Pero luego Nodo fue creciendo, fue desarrollándose más la industria y hay otra parte que son imágenes del deporte, que son los deportes. Hay documentales que van creciendo en duración y en calidad y ahí hay más piezas de Lanzarote. Pero lo que vamos a ver este juego es sobre todo el Nodo, porque también tenía ese componente de exclusividad. Ellos tenían una exclusividad, digamos, doble. Por un lado eran los únicos que podían grabar noticias de España, porque el régimen solo daba permiso a su propaganda ideológica, audiovisual, que era el nodo, y luego tenía la exclusividad de que eran los que exponían en los cines. Es decir, cuando ibas al cine, obligatoriamente, fuera a ver un western, una película italiana, lo que sea, te ponían el nodo al principio. Propaganda en toda regla, ¿no? Propaganda obligatoria. Eso, de hecho, es hasta el año 76, ya con muerto Franco quitan esa obligatoriedad, y el nodo continúa un poco hasta el año 81, y claro, pues tiene esto que estamos viendo en las imágenes, y es que elementos que solo aparecen ahí. Es verdad que a partir del año 60, 70 ya empieza el cine, con hace 1 millón de años, con las producciones, aparece más el cine amateur, pero hay piezas que tienen un valor histórico muy significativo, como esta que es... Esta es la visita de Franco, ¿no? La visita de Franco. Ahí estamos hablando de cómo se puso Lanzarote de gala, ¿no? Lo reciben ya con barquillos, que eso puede parecer los barquillos aquí de competición, pero esos son los barcos de pesca, barquillos. Sí. Claro, la vela latina, lo que se cogía, de hecho ahí nombra la flota pesquera de la Graciosa y tal. Y esto es una visita que él hace primero a las posesiones españolas del Sáhara, de la África española que se decía, luego pasa por Gran Canaria y Tenerife varios días, y el último día sale de Gran Canaria, amanece en Fuerteventura, está varias horas en Fuerteventura, luego viene a Lanzarote, está 3 o 4 horas inaugurando varias cosas y de aquí se va, ¿no? Y le organizan pues un verdadero paseo triunfal en Arrecife, años 50, y claro, es una época muy dura de mercado negro, de extraperlo, de racionamiento, pero claro, la visión que ofrece es, pues, viene Franco, arreglar los elementos de la isla y tal, y él sobre todo, aquí no sale el Parador, viene a inaugurar el Parador, bueno, el Parador ya está empezando a trabajar, está terminándose. El Cabildo estaba, ¿eh? Ahí está, sí, donde precisamente está en la sede ahora de Memoria Digital de Lanzarote, sí. Que es la Casa Amarilla, y él está dando un discurso ahí a las masas, que vemos que está la calle Real llena de gente, con claro, ves las pancartas muy estudiadas para pedir protección para la flota pesquera y tal y cual. Ahí vemos a un joven César Manrique que está acompañando a una de las inauguraciones o de las visitas que hace, que es el Parador de Turismo. Todavía tenía una sola planta, 2 plantas, pero no ha crecido tanto. Y también inaugura en Arrecife el Hospital Insular. Y al final se va, de nuevo, otra de las cosas que siempre llama la atención, que es el Montañas del Fuego, y aquí habla de un plan muy curioso que hubo en esa época, de un guardia civil, de un coronel, que era el plan Chamorro, que era un plan que lo que quería un uso energético de Timanfaya,
con la idea de conseguir agua potable, iba a revolucionar la isla y tal. No prosperó, pero sí salió en el nodo y según me contaba Manuel Díaz Rijo, el propio Chamorro el que presentó este plan, llegó a tener una oficina en El Pardo, allí con la idea de intentar resucitar todo, Claro. todo ese tema. Me decías tú antes de empezar la entrevista que luego el nodo también estaba como un poco desinformado de lo que pasaba aquí, ¿no? Socialmente, Sí. ¿no? Lo que decías tú, la primera potabilizadora que era de Europa no le hace especial atención. Sí, una de las conclusiones que sacas al verlo, son 16 piezas, solo el noticiario, son 16, con los documentales son más, nos vamos a ver los noticiarios y hay cosas que ves, por ejemplo, aquí la visita de Franco habla de Lancelot y el caballero Lancelot, cuando eso es una tradición folclórica, bueno, folclórica no, una leyenda que tiene el mundo anglosajón que no tiene nada que ver con Lanzarote, que viene de Lanzarote Malochelo. Pero ellos vienen, te das cuenta, por varios fallos, hay fallos de imprecisiones, errores informativos, que claro, son operarios, redactores que vienen de Madrid, no tienen ni idea de la actualidad, y eso deriva en imprecisiones, pero sobre todo en dos cosas, ¿no? Por un lado, que es lo habitual en toda España, no cuenta tanto los problemas que hay en la isla, obviamente no los va a contar porque el franquismo se organiza para contar otra realidad, no lo que está sucediendo, está por una visión más escapista y tal y cual, pero no solo no cuenta los problemas, sino tampoco cuenta determinados aspectos positivos que suceden en la isla, por ejemplo, el crecimiento de la industria pesquera, las conserveras que se están inaugurando en la isla, que es un momento de modernidad y de boom económico, no aparecen en ningún momento. En las 16 piezas no se nombra para nada eso, ni tampoco la primera potabilizadora. Es verdad que la potabilizadora fue una iniciativa más privada, pero eso no aparece. Sin embargo, sí aparece en la segunda parte, a partir del año 60, muy fuerte todo el tema del desarrollo turístico, la inversión turística, con César, con Sí, hay Pepín. unas imágenes, ¿no? Fraga visitando el Hotel Fariones. Ya esos años que cuando hablábamos en el documental hace 1 millón de años en Lanzarote, en el año 66, ahí se desarrolla, ¿no? El regreso de César, el Hotel Fariones, Sí. el agua de Díaz Rijo, ¿no? Sí, sí, ahí hay una etapa histórica salto. en pocos años que no es que el turismo despegue completamente, pero se produce una serie de acciones que permiten que el turismo empiece a aparecer. Efectivamente. Yo a veces me lo he encontrado de forma bastante común. Mira, otra visita que están ahí, pues vine a ver los mármoles, que fue una de las grandes inversiones del Estado aquí, inaugurando los mármoles, y de nuevo van a las Montañas del Fuego. Este es el ministro de Gobernación en el año 57, de Obras Públicas, y suelen ser esta primera etapa visitas de eso, 30 segundos, 20 segundos y tal. Aquí estamos, aquí ya, esto es César. Sí. Quería preguntarte, mira, ya lo ha metido la compañera Josefina. César Manrique tiene uno, dos... Tiene varios, ¿verdad? dentro de los noticiarios y dentro de los documentales, que no lo vamos a ver esta vez, pero dentro de los documentales incluso más. Él aparece más la primera vez, esto es importante, porque no aparece en Lanzarote. Él es la felicitación del año 63, cogen a varios pintores conocidos de España, y de hecho lo que aparece él es pintando en su famoso estudio de Covarrubias en Madrid. Y En es aquel, verdad, en aquel que le borraron uno de los, Sí, de los aquí sí. murales. Bueno, cerca No de... sé, no lo sé, no sé. Aquí vemos cuadros muy inspirados pues, en la geología de la isla y tal, pero él ya, claro, César es una figura conocida en el mundo cultural de esta época, está instalado en Madrid, luego se va a Nueva York, participa en varias ferias internacionales representando a España, entonces es una figura conocida, y aquí sale con varios artistas más felicitando el año 63. ¿no? Sí, sí, sí. Pero luego, a partir de ahí, como seguimos eso, pues, del año 60 al 70 se producen varios hechos importantísimos que permiten el desarrollo turístico. La potabilizadora, aparece el Hotel Fariones, y sobre todo aparece todo el programa que potencia Pepín Ramírez, que primero la Cueva de los centros, Verdes, claro. Jameos del Agua con César ya a la cabeza, el Monumento al Campesino, el Mirador, todo eso. Tiene además mucha ayuda estatal, aquí vemos Fraga cuando viene a apoyar todo el tema del Monumento al Campesino y tal y cual, y ya tiene que ver con la política nacional, que ya estamos en esa época de desarrollismo, donde el turismo se ve como una gran potencia desarrolladora, y Lanzarote, más retrasada que Tenerife y que Gran Canaria, pero empieza a tener sus primeros pues, Hotel Fariones, todo muy primitivo todavía. Es verdad, me gusta recalcar que a veces oigo decir, bueno, cuando empezó el turismo en los años 60 y 70 en Lanzarote con fuerza, es verdad que el turismo empieza en los años 60-70, pero con muy poca fuerza. Es un, digamos, un apoyo económico a la pesca, que es la gran potencia económica que hay en ese momento en la isla, ¿no? Y todavía las cifras, de hecho, en el año 70 y pico, no llegan ni 200.000 turistas al año en la isla. Sí, de hecho, hasta que el San Antonio, ¿no? Se dice el eje San Antonio-Farión. Empieza a funcionar y sobre todo yo creo que hay un momento, en los años principios de los 80, que cae la pesca y ahí ya se desarrolla más el turismo y ahí sí que crece muchísimo, ¿no? Vale. Ves como a principios de los 80 pasamos de 200.000 a 1 millón a final de la década. Ese es el verdadero... Pero en los años 60 se dan los pasos, y está muy bien recogido en el nodo, que permiten
ese inicio de la industria turística. De hecho, este es otra pieza de Nodo que está curiosa porque habla de la visita de una comisión turística que era con aviones, una especie de delegación que había, que iba a varias islas, va a Tenerife y a Lanzarote, para ver el desarrollo turístico y tal. Y habla de Lanzarote, pero en realidad las imágenes son todas... ¿Ese es el aeropuerto? No, este es el aeropuerto del Médano. Esto es todo en Tenerife. Tenerife. Habla de Lanzarote. El nuestro también era de tierra en aquel momento, sí. ¿no? Eso es otro de los pasos. En el año 60 se asfalta la pista turística, la pista de asfalto del aeropuerto, porque hasta el año 50, 60 o 61, ahora no me acuerdo exactamente, pero aquí habla de Lanzarote y tal y cual, pero si te fijas, las imágenes son del Médano. Si te hablan de Lanzarote sin aparecer Está Lanzarote. falseado. Están desubicados. Son operarios que vienen de Madrid, redactores y tal y cual, y muchas veces no saben las imágenes. Hay otro que no seleccionamos para esta conferencia, pero habla del ministro de Educación cuando viene a Fuerteventura y Lanzarote, y está hablando de Fuerteventura, y te ves que la imagen es como la de Franco dando un discurso desde el balcón de la sede del Cabildo, de la Casa Amarilla, cuando habla de Fuerteventura. Claro, son operarios que vienen de Madrid, redactores, y muchas veces están un poco desubicados. Eso tiene que ver con que, claro, estamos en una época muy centralizada, aquí se ve el Médano perfectamente, cuando hablaba de Lanzarote, de San Bartolomé y de varias cosas, ¿no? Y ya, pues conforme va avanzando los años 60, suceden dos cosas. La isla y Canarias y España está cambiando, se están lanzando hacia el turismo, y luego también la parte de cinematográfica y audiovisual mejora. Entonces son ya documentales a color, con imágenes muy curiosas de diferentes épocas y muy enfocados en los años 60-70 al turismo, que es, pues además, con una imagen muy setentera, habla del confort, del exotismo, y ahí tiene que ver también con el cambio de percepción que hay en la isla, que hoy lo tenemos muy naturalizado, pero claro, el paisaje de la isla pasó de ser observado, sobre todo el tema de los volcanes, la lava, como una condena casi que teníamos, porque en un mundo agropecuario, claro, la lava no te sirve para nada. Es verdad que el lapilli, el rofe, el picón, la arena, como quieran llamarlo, sí servía para la agricultura. Pero eso no servía, era una época... De hecho, el mal país es mal país. Sí, en los primeros nodos aparece como terrible, una destrucción y tal y cual. Pero luego aquí empieza a hablar esa nueva mirada del exotismo, el volcán, lo llamativo, combinado con las playas. Pero el volcán, el Timanfaya, hay una reconversión simbólica importante en ese momento. Cuando se empieza a ver que tiene valor turístico. Hasta ahora es un territorio que no tenía nada de valor, sino para ir a la costa a pescar, para mandar las cabras en los islotes y poco más. Y de repente pues viene la gente, paga para ver eso. Sí, aquí ya hay un cambio con las primeras imágenes, aquí ya hay guaguas, ahí se está viendo ya... Y lo otro era la propia delegación. Sí, exactamente. Y efectivamente, pues ya en los 60 está muy instaurada la ruta de los volcanes. Vimos otro documental donde se veía el primer merendero que había donde está ahora el volcán, donde está el restaurante El Diablo. Al principio había un merendero y se hacía, bueno, vimos también, aquí se ve algunas de las atracciones que se hacían en ese momento, con un turismo muy pequeñito, que abrían un huevo y lo ponían allí, que cogían y ponían el pescado por un lado, no era en El Diablo. Este ya es el Salinas. Este es el Salinas y además está muy bien el audio porque cuenta eso, pues que hasta ahora el turismo era muy estacional en Lanzarote, venía de Gran Canaria, pero con el desarrollo de los nuevos complejos se ha convertido en un paraíso vacacional y tal, y además se ven imágenes, pues eso, básicamente Costa te dice es el de Salinas, las salinas tradicionales y poco más, no hay nada. Los molinos también estaban ahí, mira, Playa Bastián, ahí lo que sería el... Pero claro, fíjese que está la costa todavía vacía y tal, entonces, y además, sobre todo el alegato, el discurso es muy de, pues, vamos a dar, y a los 70 hay otra imagen de la isla, hay una lección de Miss España, ¿Eso fue en el parque? En Jameo, bueno, las imágenes aparecen todo en el parque y en Jameo. Hay luego también un vídeo muy turístico, muy promocional del SEAT 120 y algo, un SEAT que se presenta en la isla por los paisajes volcánicos. Pero eso ha sido una máxima, ¿no? Siempre, sobre todo la carretera de los hervideros, ha seguido siéndolo, ¿no? Claro, es un paisaje muy, muy llamativo, aparece ahí. Grabaciones curiosas también hay bastante antes, en el año 59, hay imágenes de una regata de San Ginés. Entonces, es verdad que las temáticas principales son siempre en la primera etapa, las primeras 2 décadas, las visitas de ministros y de autoridades, y a partir de los años 60 y 70, sobre todo la mirada más turística. Pero entre medio se cuelan varias cosas, ¿no? Cosas muy puntuales, sobre todo con esa idea del nodo de un poco escapista de la realidad, aunque ya estamos en una España más próspera en los años 70. Por ejemplo, aparece también una grabación científica en el túnel de la Atlántida, que es el túnel ese subacuático de que están los Jameos, aparece también en el año 72.
y sobre todo pues la imagen de ya una isla moderna, hay imágenes de jameos con la gente de fiesta. Y aquí, por ejemplo, ya se ve el salto de César también, ¿no? De su progresión también. Sí, ya muy instaurado, él aquí habla mucho de la arquitectura, es un reportaje. Los nodos empiezan a incorporar, a partir del año 60, se llaman reportajes a color, porque eso empieza a color, de cosas muy curiosas, muy variadas y tal. Y aquí está, pues, él en su casa, en Taro de Taille, comentando, pues, como de su pintura, pues, de nuevo, su campaña permanente por dignificar y rehabilitar la arquitectura tradicional de la isla, que había sido siempre mirada, sobre todo en esta época, como alguna arquitectura pobre, la reivindica, el paisaje en sus obras. César es una figura, claro, conocida en Madrid, el primer nodo que aparece él en Madrid, no por Lanzarote, sino porque ya es un pintor muy conocido en España. Es la élite cultural. Y a partir del año 70, sobre todo por su 60-70, por su obra espacial y de todo tipo en la isla, ¿no? Porque Lanzarote empieza a ser conocida en Madrid como un sitio donde hay una oferta turística diferente, donde el arte está vinculado con el paisaje, y todo eso con el beneplácito y el apoyo del régimen, porque al régimen le interesaba mucho en esta época este tipo de visiones. Es una visión moderna de España, abierta al turismo y tal y cual, y César le interesaba sobre todo, pues, desde su visión lanzaroteña. Sin querer entrar en polémicas, aquí esto también demuestra un poco que César, cuando se le ha intentado atribuir cierto... Él era activista, pero no político, él no se casaba con nadie, entiendo yo, porque nunca tuvo problemas pues, para salir con Franco, o ¿no? Cuando inauguró el MIAC, todo fue un poco... Yo creo que también hay que ver las cosas en su contexto, porque a veces nos pasa a todos, ¿no? Que vemos el pasado con las gafas del presente. Y ya estamos ahora en un momento como muy politizado, se trata de ver los años 60, sobre todo a César y a Pepín, lo que interesaba era buscar una salida económica para una isla que era tremendamente pobre. Claro, lanzar. Entonces él lo manifestó muchas veces, que él por el futuro de la isla hacía lo que quisiera. Entonces él es un artista, un esteta, y consigue apoyo para ver de otra manera el paisaje, y entonces él lo que busca es conseguir recursos para que la isla mejore. Que estamos hasta el año 59, hay un momento de esas crisis de sequía importante, y el Cabildo llega a sacar un boletín donde raciona el agua a 5 litros por persona y día. Entonces eso era una garrafa de agua para beber, limpiarte, dar de comida a los animales, regar. Entonces, que era una isla que arrastraba una condena de siglos, ¿no? Entonces, ellos idean este proyecto revolucionario, que yo creo que desde Madrid, de Las Palmas, diría, mira, esa isla está medio abandonada, que ellos practiquen, experimenten, a ver qué sucede. Entonces, aplicar a veces criterios de política del siglo XXI desde Madrid a algo que era una isla muy periférica, que es de lo que estaba buscando la manera de salir, no tiene sentido, ¿no? Sí, yo creo que también. Yo creo que César lo que quería también era crear y quería avanzar, y luego también eso es un turismo pero responsable, y ha creado ahí todavía vídeos en Facebook que son actuales, ¿verdad? Que luego la isla cambia mucho, y en los 80 de repente César, bueno, ya lo viene avisando, pero se da cuenta que el turismo también tiene su lado, el turismo de masas, su lado perverso, y entonces él se vuelve ahí pues muy activista, reivindicando protección del paisaje, de la cultura y tal. De los pasillos. Pues sí, la verdad, bueno, nos hemos ido mucho de tiempo, pero bueno, ya estábamos viendo las imágenes, la verdad que sí, que es muy de todas maneras también no vamos a contarlo todo, ¿no? Efectivamente, el jueves tendremos más en detalle, algunas piezas que no hemos visto, y habrá ahí cosas curiosas. Pero mi conclusión sobre todo respecto al nodo es que tiene un valor histórico, pero teniendo en cuenta, claro, estamos dando una herramienta básicamente de propaganda del régimen. Tenía la exclusividad, no había otra posibilidad, entonces hay muchos temas que no tratan, que nombraremos, tanto negativos como positivos, porque otra de las conclusiones es que hay una especie de desconocimiento de lo que sucede en la isla, porque se está grabando sobre todo desde Madrid o de Las Palmas, ¿no? Pero con todas esas trabas estamos ante documentos, una fuente histórica, audiovisual, sobre todo exclusiva, que tiene imágenes históricas que no conseguimos por ningún otro lado, y que pues entonces es muy interesante para conseguir esa etapa clave también para entender la isla actual, ¿no? Sí, ¿no? Y se puede ver, por ejemplo, ya si en el año 50 no estaba esto, no estaba lo otro, se hacía esto así o de otra manera. Ya para terminar, muy breve, Mario, Memoria Digital de Lanzarote, o Memoria de Lanzarote, como se llama, esa página que todos acudimos ahí para ver esa manera. Rápidamente, le has dicho ya que va para 20 años. ¿Cómo surgió y cuántos documentos hay ahí? Pues yo estuve obligado, surgió hace 20 años, porque me estaba acordando ayer que eso, en el 2007, yo venía a trabajar en Lancelot,
empecé con una beca de la universidad en el Centro de Datos del Cabildo con un proyecto que era Lanzarote del siglo XX, se llamaba. Que lo que queríamos es recopilar datos, estadísticas. Pero Miguel Ángel era... Miguel Ángel, sí, Miguel Martín, que sigue coordinando el Centro de Datos, pues ahí, claro, cuando empezamos a recopilar, dijimos, mira, pero estamos tratando documentos y fotos que no están en otro lado, vamos a empezar a digitalizarla y tal y igual. Estamos hablando de hace ya casi 20 años y eso ha ido creciendo. Y para mí una de las cosas más positivas y más destacables de este proyecto es que creció sobre todo por colaboración ciudadana. Al principio nosotros más de forma privada, porque ni siquiera teníamos página web. La página web empezó en 2009. Pedíamos a familiares, a conocidos, déjanos fotografías, déjanos documentos. Hay muchas de tu familia. Hay muchas de mi familia, tiramos porque, claro, también Claro. eran documentos familiares, a veces otro histórico. En una sale mi padre con tu padre. Pues entonces esa parte fue creciendo y ahora mismo estamos hablando de yo creo que más de 15.000 imágenes, un montón de vídeos, de documentos y se ha convertido en una herramienta tanto para el conocimiento popular, que es muy importante, también como para investigadores. De hecho, pues eso del nodo viene de trabajos míos, lo que tenemos aquí. Y yo animo a todo el mundo que tenga su material. Hay mucho cine amateur, que es muy interesante, a partir del año 60, 70, de grabaciones de que tenía Super 8. Y lo que ha hecho es, pues yo creo que después de casi 2 décadas, es una referencia, como te has dicho, para conocer el pasado de la isla, que es una isla que desde mi punto de vista necesita conocer un poco su pasado porque ha sido muy, muy rápido, muy acelerado. Pasamos de lo que hablamos, de esa pobreza De la extrema, sequía total. a tener de repente problemas con demasiado crecimiento, ¿no? Entonces es difícil entender eso incluso para la población local. Y además tenemos mucha población que ha llegado nueva y es muy interesante que estas iniciativas pues ayuden un poco a aclimatar todos esos cambios históricos que hemos vivido muy rápidamente. Pues muy bien, pues Mario, nada, lo dicho, que la gente que quiera. ¿A qué hora es exactamente? A las 7 de la tarde. Sí, esto saldrá mañana, porque el jueves mañana, a las 7 de la tarde en la Sala Saramago, ¿no? En la plazuela, en Arrecife, muy céntrico y vamos, está abierto a todo el mundo y espero que disfruten y que se acerquen para comentar. Bueno, el primer jueves de la memoria de los jueves. Mario Ferrer, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, ya escucharon y vieron en este caso al historiador y bueno, hombre importante dentro, junto a Miguel Ángel, en este caso a Martín Rosa, dentro del centro de datos y también de lo que ha sido Memoria Digital de Lanzarote, Memoria de Lanzarote, pero sobre todo dentro de la organización de esta Memorias de los Jueves, que ya lo saben, 4 jueves con distintas temáticas. En este caso, mañana en la Sala Saramago pues será el nodo, lo que han visto, el que se haya incorporado ahora, bueno, lo puede volver a ver o puede verlo la entrevista en YouTube y sobre todo apoyado en imágenes importantísimas. No hemos querido escuchar, porque también podemos tener problemas a la hora de subirlo nosotros a nuestras redes sociales y por problemas, no sé, de YouTube y de esas cosas, pero acudan mañana y seguro que ahí podrán ver mucho más y escuchar con mayor detenimiento, en este caso, a Mario Ferrer. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.